Hola jóvenes de 11º grado, sean bienvenidos a la clase de Física 3 aplicada. Les saluda el profesor Mardonio Corea. En la clase de Física 3 aplicada, pues trataremos de lograr el siguiente objetivo: desarrollar la fórmula para medir la presión. Tenemos ahora ahí, dice medición de la presión, manómetros y barómetros. Se han inventado muchos dispositivos para medir la presión, algunos de los cuales se ilustran en la figura 1310. El más sencillo es el manómetro de tubo abierto, la figura 1310A. Tenemos ahí esas imágenes de los manómetros, que es un tubo en forma de U. Esta que tenemos acá, miren, es un tubo en forma de U parcialmente lleno, como lo podemos ver ahí en la última imagen esa, parcialmente lleno con un líquido que puede ser mercurio o agua. Entonces, y a esto es a lo que le llamamos un manómetro de tubo abierto, que sirve para medir presión. Ahora, la presión P que se mide está relacionada con la diferencia en altura, delta H. Delta H significa diferencia de altura de dos niveles del líquido por la relación siguiente. Miren, la presión es igual a la presión inicial más la presión manométrica. Entonces, tenemos ahí la fórmula de presión que ya la habíamos discutido en un tema anterior también, en un video anterior. Y donde en esa fórmula P sub 0 es la presión atmosférica que actúa sobre la parte superior del fluido en el tubo izquierdo. Y Rho es la densidad del líquido. Note que la cantidad ρg delta H, es decir, la densidad por la gravedad por la diferencia en altura, es la presión manométrica, es decir, la cantidad en que P excede a la presión atmosférica P sub 0. Si el líquido en la columna izquierda tuviera menor altura que en la columna derecha, esto indicaría que P es menor que la presión atmosférica y por tanto delta H sería negativa. En vez de calcular el producto ρg delta H, es decir, la presión atmosférica, manométrica, perdón, es común especificar solo el cambio en la altura, es decir, solo delta H. De hecho, las presiones se especifican a veces como milímetros de mercurio, mmHg. HG, recordarán ustedes que es el símbolo del mercurio. Y pues es milímetros, o como milímetros de agua, que sería mmH2O. La unidad milímetros de mercurio equivale a una presión de 133 newton por metro cuadrado, ya que la presión manométrica para un milímetro es igual a 1.0 por 10 a la menos 3 metros de mercurio. Ya que la presión manométrica para un milímetro igual a 1.0 por 10 a la menos 3 metros de mercurio da una presión manométrica igual a 13.6 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros por segundo por 1.00 por 10 a la menos 3 metros, que todo eso es igual a 1.33 por 10 a la 2 newton por metro cuadrado. Se acordarán ustedes que al multiplicar acá metro cúbico se cancela este metro, o podemos cancelar este con este y nos va a quedar kilogramos por metro por segundo cuadrado es newton sobre el metro cúbico, sobre metro cuadrado, perdón. Entonces tenemos esa
esa relación ahí, entonces, que la presión manométrica para una unidad de milímetro cúbico sería esa medida que tenemos ahí. Entonces, continuamos. La unidad de milímetros de mercurio también se llama torr, en honor a Evangelista Torricelli, de 1608 a 1647. El discípulo de Galileo Galilei, que inventó el barómetro. Esa imagen que tenemos ahí es una imagen del barómetro que fue un descubrimiento de Evangelista Torricelli, que sirve para medir la presión y a qué altura puede subir un agua mediante la presión. Entonces, por esa razón, también a la unidad de mercurio o a los milímetros de mercurio también se le llama torr, en honor a ese señor que era Evangelista Torricelli. Continuamos entonces y tenemos ahora que los factores de conversión entre las diferentes unidades de presión, que es una terrible molestia para quienes trabajan con estas fórmulas y para los estudiantes ni se diga, se presentan en la siguiente tabla. Es importante usar Newton sobre metros cuadrados, que es igual a Pascal, la unidad de presión en el sistema internacional, en el SI, para cálculos que impliquen cantidades específicas en ese sistema internacional, en el SI. Entonces, la tabla siguiente resume esa conversión, donde tenemos los factores de conversión entre diferentes unidades de presión. Y tenemos ahí en términos de un pascal, que es igual a 1 newton por metro cuadrado, y una atmósfera en diferentes unidades. Una atmósfera que ya lo habíamos visto anteriormente, que era 1.013 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado, o lo que es lo mismo pascal, 1.03 por 10 a la 5 pascal, o lo que es lo mismo 101.3 kilopascal. Entonces, un bar es igual a 1.00 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Y una atmósfera es igual a 1.013 bar. Y ahí podemos seguir viendo las diferentes factores de conversión dependiendo en qué unidad los usemos. Pues bien, ahora tenemos flotación y el principio de Arquímedes. Este es un concepto muy básico e importante en el desarrollo de la tecnología para la cuestión de los barcos y otros temas más. Por ejemplo, los objetos sumergidos en un fluido parecen pesar menos que cuando están fuera de él. Por ejemplo, una piedra grande que a usted le daría mucha dificultad levantarla del suelo, a menudo puede levantarse fácilmente del fondo de una corriente. Cuando la piedra sale de la superficie del agua, repentinamente parece más pesado. Muchos objetos como la madera flotan en la superficie del agua. Estos son dos ejemplos de flotación. Además, el líquido ejerce una fuerza de flotación ascendente y la fuerza de flotación sobre los peces y los buzos casi equilibra la fuerza de gravedad hacia abajo y les permite quedar suspendidos en equilibrio. Entonces, la fuerza de flotación en un líquido ocurre porque la presión en un fluido se incrementa con la profundidad. Ustedes habrán experimentado que en una quebrada pequeña, en un riachuelo, por ejemplo, no podemos flotar, pero si estamos en un río que tiene una profundidad suficiente, entonces se puede flotar. Entonces la fuerza de flotación de un líquido aumenta con la profundidad
del líquido. Entonces, la presión ascendente sobre la superficie del fondo de un objeto sumergido es mayor que la presión descendente sobre su superficie superior. Para ver este efecto, consideremos un cilindro de altura delta H, el cual está completamente sumergido en un fluido de densidad ρ sub F y cuyos extremos superior e inferior tienen un área A, como se observa en la siguiente figura. Vean que tenemos ahí un cilindro que está sumergido en una cantidad de agua ahí. Sobre ese cilindro actúan fuerzas, una fuerza de flotación o una fuerza sobre la superficie superior del cilindro, una fuerza F1 y una fuerza F2 sobre la superficie inferior del cilindro. Además, de aquí del nivel del agua hasta la base inferior del cilindro hay una altura H2 y desde la superficie hasta la cara superior del cilindro hay una altura H sub 1. Entonces, si nosotros a H sub 2, que es de la distancia desde la superficie del agua hasta la superficie inferior del cilindro, le restamos esta altura H1, entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener esto, es decir, solo nos va a quedar de ahí para abajo, que es el tamaño o la longitud del cilindro. Por eso dice ahí, delta H es la altura del cilindro, donde delta H es H2 menos H1. Entonces, y están ahí entonces las fuerzas que actúan sobre ese cilindro. Seguimos ahí. El fluido ejerce una presión P1 igual a ρ sub F, es decir, la densidad de fuerza por la gravedad por la altura H1, es decir, una presión por esta cantidad de agua que está sobre el cilindro. Entonces, sobre la parte superior del cilindro. Esto debido a la ecuación 13.3, que la recordamos acá, que es presión igual a densidad por gravedad por altura, que la habíamos discutido en un vídeo anterior. La fuerza debida a esta presión sobre la parte superior del cilindro es F sub 1 igual a la fuerza sub 1 por el área, que como F sub 1 es la densidad de la fuerza por la gravedad, por la altura, por el área. Entonces, por esta presión que hemos definido ahí, entonces, y está dirigida hacia abajo. De forma similar, el fluido ejerce una fuerza ascendente sobre el fondo del cilindro igual a F2, es decir, el líquido ahí, el fluido, ejerce una fuerza F2 que es igual a F2 por el área, que va a ser la presión de esa fuerza por la gravedad por la H2 por el área. Entonces, la fuerza neta que ejerce la presión del fluido sobre el cilindro, que es la fuerza de flotación F sub B, actúa hacia arriba y tiene la magnitud de F sub B, fuerza de flotación, que va a ser igual a la fuerza F2 menos la fuerza F1, es decir, la fuerza en el fondo del cilindro menos la fuerza superior en el cilindro. Y eso se va a desarrollar como la densidad de fuerza por la gravedad por el área por la altura del cilindro. Entonces, H2 menos H1. Entonces, y luego eso va a ser igual a la densidad de fuerza por la gravedad por la altura por la diferencia de altura. Y al final entonces nos va a quedar que como G por área, la gravedad por el área por la altura nos da un volumen, ¿ves? Nos da un volumen, entonces va a quedar la densidad por el volumen por la gravedad, porque área por altura es volumen, entonces nos queda B por G.
Y como habíamos visto en un tema anterior ahí, que la densidad por el volumen es masa. Y eso entonces por la gravedad. Entonces, donde B es igual a área por diferencia de altura, es el volumen del cilindro. Y el producto ρ sub F por B es la masa del fluido desplazado. Y ρ sub F, BG, es igual a la masa que ejerce la fuerza por la gravedad. Y es el peso del fluido con un volumen igual al volumen del cilindro. Así la fuerza de flotación sobre el cilindro es igual al peso del fluido desplazado por el cilindro. Pues este resultado es válido sin importar la forma del objeto. No importa si el objeto es cilíndrico, si es cúbico, si es redondo. Eso no va a importar. Su descubrimiento se atribuye a Arquímedes y se llama principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Que la fuerza de flotación sobre un cuerpo inmerso en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por ese objeto. Y por fluido desplazado se entiende un volumen de fluido igual al volumen sumergido del objeto o de la parte sumergida del objeto. Si el cuerpo se coloca en un vaso o recipiente inicialmente lleno de agua hasta el borde, el agua que se derrama por la parte superior representa el agua desplazada por el objeto. Es decir, si en un vaso que está lleno hasta el borde nosotros metemos ahí un objeto, obviamente entonces se va a derramar agua y esa agua derramada va a tener un volumen igual al volumen del objeto, como también igual, el peso de esa agua derramada va a ser igual al peso del objeto sumergido en el agua. Tenemos ahí, miren, esas imágenes donde tenemos un objeto que puede ser, digamos, una piedra sumergida en el agua. Está sobre esa piedra, hay dos fuerzas. Una que es debido al peso de la piedra, mg, y otra fuerza que es hacia arriba, que es la fuerza de flotación. Entonces, eso es lo que nos indica esas imágenes ahí en pantalla. Ahora tenemos un ejemplo conceptual 13.8, 2 cubetas de agua. Dice, considere 2 cubetas idénticas de agua llenas hasta el borde. Una cubeta contiene solo agua, mientras que la otra contiene además una pieza de madera flotando sobre ella. ¿Cuál de las 2 cubetas tiene mayor peso? Bueno, respuesta, ambas cubetas pesan lo mismo. Recuerden, por el principio de Arquímedes, la madera desplaza un volumen de agua con un peso igual al peso de la madera. Algo de agua se derramará de la cubeta. Sin embargo, el principio de Arquímedes nos dice que el agua derramada tiene un peso igual al peso del objeto de madera. Por lo tanto, las 2 cubetas tienen el mismo peso. Entonces, vean la importancia de ese principio de Arquímedes. Ahora veamos un ejemplo más, ejemplo 13.9, recuperación de una estatua sumergida. Una estatua antigua de 70 kilogramos se encuentra en el fondo del mar. Su volumen es de 3.0 por 10 a la 4 centímetros cúbicos. ¿Qué fuerza se necesita para levantarla? Planteamiento. La fuerza neta necesaria para levantar la estatua es igual al peso mg. Es decir, la fuerza neta para levantar la estatua es igual al peso de la estatua menos la fuerza de flotación. Es decir, ¿por qué menos la fuerza de flotación? Porque la fuerza de flotación hará fuerza hacia arriba sobre la estatua. Entonces, la figura es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos ahí la estatua. Veamos que actúa una fuerza de flotación F, que es hacia arriba, y la fuerza del peso, que es hacia abajo. Entonces vamos a necesitar una fuerza que va a estar dada por la fuerza del
que ejerce el peso de la estatua, que es hacia abajo, menos la fuerza de flotación, que es hacia arriba. Y la solución, la fuerza de flotación sobre la estatua que se debe al agua es igual al peso de 3.0 por 10 a la 4 centímetros cúbicos, y eso va a ser igual a 3.0 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, es decir, pasando esta cantidad de centímetros cúbicos a metros cúbicos de agua. Es una conversión ahí. Para el agua de mar, la densidad es igual a 1.025 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, donde la fuerza de flotación que va a estar dada por la masa del agua por la gravedad. Y eso va a ser igual a la densidad del agua por el volumen por la gravedad. Entonces, al aplicar en esta última fórmula ahí la densidad del agua, la tenemos ahí 1.025 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, y por el volumen, que es el volumen de la estatua, que es de 3.0 por 10 a la 4 centímetros cúbicos, y como lo convertimos a metros cúbicos, porque para trabajar esta fórmula debemos de trabajar con kilogramos y con metros. Entonces, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Al multiplicar ahí, entonces obtenemos que eso es 3.0 por 10 a la 2 newton, o lo que sería lo mismo, 300 newton. 300 newton. Esto es la fuerza de flotación, pero lo que nos están preguntando, la fuerza que se necesita para levantarla. Y habíamos definido ahí que la fuerza necesaria es el peso del objeto, de la estatua, menos la fuerza de flotación. Aquí encontramos la fuerza de flotación. Entonces, a esa fuerza de flotación, que es 3.0 por 10 a la 2 newton, le vamos a restar entonces al peso, le vamos a restar eso. Entonces, el peso de la estatua es M por G. Entonces, masa por gravedad, y como la masa es de 70 kilogramos, por la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado, eso nos va a generar 6.9 por 10 a la 2 newton. Por lo tanto, la fuerza F necesaria para levantarla va a ser 6.9 por 10 a la 2, que es 690 newton, menos los 300 newton, que era esta fuerza de flotación. Entonces va a ser 390 newton. Es como si la estatua tuviera una masa de solo 390 newton por 9.8 metros por segundo cuadrado. Eso nos va a generar 40 kilogramos. Nos va a generar 40 kilogramos. Entonces, aquí es entre, no es por acá. Disculpen, hay un error ahí, vamos a corregirlo. Aquí debe ser entre 9.8. Entonces, al dividir esto entre esto, nos genera 40 kilogramos. El peso de la estatua, como si eso tuviera. Entonces, pero la fuerza necesaria para sacarla sería de 390 newton. Obviamente afuera esa estatua tendría, para levantarla tendríamos que hacer 690 newton. Ahora tenemos ahí la siguiente tarea. Entonces van a resolver esos ejercicios de tarea. Van a resolver esos ejercicios de tarea en el 1 y 2. Van a responder las siguientes preguntas haciendo uso de lo discutido en el desarrollo de esta clase, es decir, aplicando los conceptos que hemos aprendido en el desarrollo de esta clase para el ejercicio 1 y 2. Y para el 3 y el 4 van a resolver esos problemas también aplicando los contenidos y fórmulas que hemos aprendido en esta clase. Gracias, y continuaremos con más de Física 3 en una próxima grabación.